7 de la mañana con 36 minutos. Le damos la bienvenida al sociólogo Jerjes Loaiza. ¿Qué tal, señor Loaiza? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con nuestra productora Carito Yarlaqué conversábamos sobre la posibilidad de hablar de la violencia en las redes sociales, ¿verdad? Y el fin de semana, digamos, la gota que rebasa el vaso prácticamente tiene que ver con el fútbol. Yo personalmente considero que hay una relación entre ambos temas, es decir, cómo se va calentando, ¿no?, el ambiente y cómo va creciendo la violencia entre las barras. Para aquellos que no saben lo que ha pasado en un torneo de menores en la Villa Deportiva Universitario de Deportes, se enfrentaban el clásico menores, ojo, y menores. Y básicamente voy a decir, no voy a dar la versión oficial. Y cuando digo oficial es lo que yo quiero escuchar de las autoridades, porque acá, lamentablemente, aquellos que opinan, ya sean dirigentes como hinchas, lo hacen con la camiseta puesta, ¿no? Y no cuestionamos el tema de fondo, que es que como sociedad estamos enfrentando un gran flagelo. Bueno, básicamente lo que ocurrió es que hinchas de Universitario intentaron aparentemente quitarle una banderola me parece que a padres de familia que tenían una banderola de Alianza Lima, y ahí se suscita una serie de actos violentos e incluso donde participan los jugadores, los futbolistas, los jóvenes. En esas circunstancias, un padre de familia, hincha de Alianza Lima, y lo ha reconocido en la propia institución, saca un arma de fuego y dispara al aire en 4 ocasiones, ¿no? Claro, según su versión, me parece, él dice, si yo no hacía eso, me mataban, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué está pasando, Jerjes, en el país? ¿Por qué tanta violencia? Creo que en este contexto podemos ver cómo se entremezcla aspectos vinculados a lo lúdico, a lo tanático y a lo patriarcal en cierta medida. Por desgracia, en el fútbol podemos ver cómo se desarrolla una suerte de catarsis, una suerte de desahogo que mucho tiene que ver con esa parte poco racional, efervescente de lo que representa las masculinidades en el Perú. Por desgracia, las masculinidades están vinculadas directamente con la violencia. En un país sumamente patriarcal, en donde ser hombre implica ser violento, en donde la masculinidad debe demostrarse performativamente, es decir, constantemente ante el peligro de no ser lo suficientemente hombre, por desgracia, esta suerte de violencia se desata en contextos lúdicos. O sea, se desarrolla dos aspectos muy vinculados. Primero, esta efervescencia de la violencia, y segundo, lo lúdico de la poca reflexión de lo que esto puede representar. Entonces creo que acá se demuestra esto, se demuestra la manera tan cruda, tan cruel, tan negativa como en un certamen de menores, desde ya empiezan a desarrollarse esta suerte de escenarios sumamente dramáticos y negativos. Creo que nos debe llevar a reflexionar cómo es que estamos denominando el fútbol un juego, o en todo caso las masculinidades, ¿no? Y los hinchas lo que no entienden es que están matando el fútbol, ¿verdad? Porque ya de por sí en muchas canchas no van padres de familia con sus hijos a ver lo que supuestamente es una fiesta deportiva, ¿no? Debe ser un espectáculo. Y ahora es increíble, y eso es lo que nos llama poderosamente la atención, que esto se traslade al fútbol de menores. Efectivamente. Lo que pasa es que el fútbol, el deporte en general, nace como una necesidad de problemas anteriormente bélicos. O sea, los deportes existen para que podamos enfrentarnos sin necesidad de matarnos, sin necesidad de violentarnos, o sea, de poder llevarnos bien, ser adversarios y no enemigos, adversarios con reglas comunes y afines, en donde al terminar el juego podamos darnos la mano y llevarnos muy bien. Pero no es lo que estamos viendo. Se está convirtiendo en una guerra, en un conflicto, en una matanza. Y esto es muy peligroso porque desdibuja y desnaturaliza lo que se supone debe ser el deporte. La esencia del deporte, ¿verdad? Que debería solamente disputarse, ¿no?, competirse por un triunfo. Ahora, yo mencionaba las redes sociales porque me parece que sí exacerban aún más esta violencia. ¿Usted está de acuerdo? Las redes sociales son espacios, como lo escribí en artículos en un libro, vomitivos, o sea, espacios donde la gente vomita o la gente hace una catarsis, como lo dije. Ya de por sí son campos de batalla, ¿verdad?
Pueden serlo, como también pueden ser espacios en los que la sociedad civil puede incluso sembrar o desarrollar capital social, Mm, organizaciones, afinidades importantes, pero también lo contrario. O sea, son espacios en donde no hay lugar para la reflexión, espacios electronales, orales, en donde la necesidad de poder tener más vistas, más likes o espectacularizar nuestra propia intimidad nos lleva pues a tener comportamientos como estos. Creo que la alfabetización, aunque suene raro decirlo, pero alfabetizarnos en contextos electorales o virtuales es fundamental para evitar terminar generando espacios de violencia también en las redes, porque eso puede generar terribles consecuencias, desde suicidios hasta claro, espacios de bullying o espacios claro que sí. de atemorizarnos tremendamente en nuestra socialización temprana. ¿Qué responsabilidad tienen los dirigentes deportivos, ¿no? Aquí se cuestionó a la dirigencia Crema por la postura en su comunicado, donde solamente, es decir, un comunicado no inexacto, pero sí incompleto, ¿no? Donde solo se mencionaba el hecho de que un hincha del equipo rival haya sacado un arma de fuego, pero no se contó todo el contexto, ¿no? Y por otro lado, en Alianza Lima el comunicado personalmente pienso que estuvo bien redactado, pero los hinchas también directamente señalan a la dirigencia Crema. Es decir, son posturas cruzadas cuando no se analiza el tema de fondo, ¿no? Que es la violencia terrible, ¿no? Y tampoco se puede justificar que una persona saque un revólver, claro, tiene licencia para portar armas, aunque ya esto va más allá, ¿verdad? Porque la licencia, entiendo, tiene que pasar por un examen psicológico. ¿Por qué lo digo esto? Porque, a ver, que no es justificación que te arranchen una banderola para que saques una pistola, ¿no? Es decir, la proporcionalidad, pues ahí hay mucho que evaluar en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los dirigentes deportivos en nuestro país? Bueno, sobre el tema de las banderolas, hay muchos rituales internos dentro de lo que representan las barras, las pandillas o estos espacios de, como dije, masculinidades insostenibles, ¿no? Erradas. Sobre las responsabilidades que tienen los dirigentes son enormes. Yo creo que en el Perú se caracteriza por ser un país que poco reflexiona sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con el patriarcalismo, con la violencia contra la mujer, violaciones, en todo sentido, la injusticia, la corrupción y en este caso la violencia deportiva o la violencia entre jóvenes en un deporte que debería ser un espacio para comulgar, para socializar, para fortalecer nuestros lazos y terminan siendo espacios que son todo lo contrario. Yo creo que los dirigentes tienen que prepararse un poco más en un sentido social, en un sentido cabal, menos económico, menos político y mucho más solidario y poder llevarnos mucho mejor entre unos y otros, porque para eso están los deportes, para eso están esos certámenes, para Correcto. fortalecer nuestras relaciones y nuestros vínculos, para socializarnos mejor entre los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Y está haciendo todo lo contrario. Al contrario, parecería que son permisivos, ¿verdad? Porque finalmente ellos son los que, a ver, los que dialogan, los que supuestamente saben, no digo que organizan, porque las barras se organizan solas, pero sí hay una cierta relación. Entonces, nuevamente, ¿no? Se cuestiona el por qué se les da entradas o el por qué no se les vigila o fiscaliza aún más. O por Sí, qué no sí, se les empadrona al menos, hacer algo. lo ven con objetivos económicos, lo ven con objetivos tal vez desde determinados puntos de vista, quién tiene la razón, tal vez lo ven con objetivos ciegos al no entender cuál es la dinámica social o cuáles son las estructuras que se mueven en esos espacios, tal vez hay mucho de ignorancia en ello. Ujú. Creo que especialistas en este caso deberían asesorar o deberían intervenir cuanto antes vinculados a la reflexividad de lo que implica pues la violencia en este tipo de escenarios. El Perú atraviesa hace mucho tiempo ya escenarios de violencia. No Así creemos es, que la violencia solamente se da en las calles, tal se cual. da también en los espacios domésticos, ¿no? En los hogares y en estos casos que son como los deportes que nos enseñan finalmente a ser mucho más violentos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hemos llegado a un nivel de intolerancia y transigencia, pero terrible, ¿verdad? Ahora, por encima de las hinchadas están los dirigentes. Y por encima de los dirigentes están las autoridades, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Porque aquí estamos hablando de un drama social. Esto solamente es pues un hecho, ¿no? Pero las barras se pelean a cada rato, pandillas en los exteriores de los estadios o en sus barrios, en fin, en todos lados, además de las redes sociales, por supuesto. Tan es así que se ha llegado al Efectivamente. punto de que los partidos se disputen con hinchada local nada más. Efectivamente, lo que sucede es que, por desgracia, no llegamos a entender cuáles son las consecuencias
o cuáles son las dinámicas de una violencia que se desata en diferentes contextos. Las autoridades, empezando por el Congreso, son incapaces de entender cómo es que, por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia doméstica, la violencia de género o la violencia sexual se desarrolla en diferentes aspectos estructurales. No se dan cuenta, no quieren verlo, o no lo entienden acaso. Entonces nuestras autoridades no han tenido la responsabilidad de responder a diferentes dinámicas que incluso amenazan nuestras propias vidas. No lo están haciendo y espero que lo empiecen a hacer desde ya. Las pandillas existen como un fenómeno, hijos de la violencia estructural, del conflicto armado interno de la década de los 80, que se han desatado de los 90 a la actualidad y al parecer aún no estamos respondiendo coherentemente a esto. Es necesario actuar de inmediato, porque esto puede seguir cobrando aún muchas más vidas y terminando sentando ejemplos sumamente negativos en torno a lo que van a ser los futuros grupos etarios en nuestro país. ¿Y será que la crisis institucional de los 90 también haya afectado, por ejemplo, el principio de autoridad? Hoy vemos a la policía en un rol que no debería aplicar, digamos, en un estadio donde supuestamente se va a ver fútbol, pero hoy los policías o la policía está cobrando protagonismo, ¿verdad? Separando a miembros de un mismo equipo, ojo, pero también sancionando, castigando. A veces se les va la mano, ¿no? Cuando quieren hacerse respetar, entre comillas, pero se van al otro extremo, de agredir a los hinchas. Bueno, las fuerzas policiales también, no todas, por supuesto, y no hablo de individuos ni de personas, pero estructuralmente las fuerzas policiales han servido también para sojuzgar a la población de manera un tanto violenta, porque tal vez no ha habido los suficientes precedentes para entender cómo es que debe desarrollarse. Y esto vino ocurriendo, sí, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Recordemos que el Ejecutivo o el Gobierno ha utilizado siempre las fuerzas policiales para sojuzgar a la población de diferentes formas, y eso lo hemos visto en diferentes tiempos en nuestro país, y lo hemos visto incluso recientemente en cuanto a movimientos sociales, protesta social se refiere, y esto no es una excepción. Entonces también tenemos que ver desde ese punto de vista. Claro, y para ir terminando ya, esto me hace recordar que efectivamente el fútbol, como dicen, ¿no? Ya no es cliché, es el reflejo de la sociedad, ¿no? Básicamente es lo que está pasando. Y la reflexión final es que no debemos matar el fútbol, porque esto es lo que está ocurriendo, a vista y paciencia de los dirigentes deportivos. Yo entiendo, me parece exagerado que se cuestione, por ejemplo, a los organizadores del partido del fin de semana de menores, porque supuestamente no brindaron seguridad. O sea, en realidad poner un detector de armas, estamos todos locos ya, ¿no? El detector de armas en una cancha donde debería de solamente irse a competir, pero también a disfrutar, ¿no? A pasarla bien, sobre todo si se trata de niños en formación, ¿no? Lo que sí me preocupa es que los menores se hayan también visto enfrascados en esta pelea, ¿no? Eso sí me parece que es de preocupación, y que la dirigencia de los clubes en ese sentido tienen que, incluso utilizando piedras, me parece, tienen que poner barbas en remojo de una vez, porque ellos se jactan de que no solamente quieren formar a futbolistas, sino a personas. Aparentemente lo que tenemos entonces son escenarios en donde no estamos delimitando cuáles son pues las responsabilidades de estos espacios dirigenciales, del Estado e incluso de nuestras propias familias. Creo que es un muy buen momento para que padres, madres, en general entornos familiares puedan reflexionar sobre estos espacios. Recordemos y entendamos que el deporte, cualquier otro escenario lúdico, debe significar un espacio sano de socialización y de base para una mejora de nuestra construcción personal, individual, familiar y social. No estamos aquí para maltratarnos o tratarnos de enemigos, estamos para llevarnos bien y para construir espacios de socialización sanos y fiables para un mejor país. Y los dirigentes tienen que dar la talla, ¿no? Y tienen que dar el ejemplo, porque efectivamente, ¿no? Ellos representan a la mayor cantidad de hinchas del fútbol peruano. Estamos hablando de la U y Alianza Lima, ojo, de pronto tender puentes, ¿no? Y no comentar los hechos con la camiseta puesta para afectar al otro. No me importa si un hincha de mi equipo hizo mal, no lo cuestiono, ¿no? Cuestiono al otro, siempre le echo la culpa al otro, y estamos así. Quizá la selección deberíamos de lograr propiciar acercamientos como cuando nos ponemos la blanquirroja, ¿no? Que todos siendo del mismo equipo hinchamos por nuestro país. Quizá es momento de juntarnos y decir no más violencia, ¿no? Y los principales hinchas, obviamente, de estos equipos ya mencionados deberían de darse cuenta que
esto se pone cada vez peor y que el fútbol está agonizando en ese sentido. Así es, el fútbol es un espacio, como lo dije, lúdico, un espacio de catarsis y es un espacio popular. Todos practicamos fútbol, todos hemos jugado fútbol, lo jugamos fútbol y lo compartimos con nuestra familia de diferente modo. Entonces estos escenarios tienen que ser también base para una mejora familiar, una mejora social, una mejora en cuanto a Sí, capital pues. social, en cuanto a unión del país se refiere, no para desunirnos y menos para violentarnos así. Tenemos que aprender de estos escenarios y no volver a cometerlos. Y es hora ya de que pongamos pues la barba en remojo y nos pongamos a analizar qué está sucediendo con el país, por qué tanta violencia estructural existe. Ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando. Yo también me gusta ir al estadio y la fiesta, digo a veces, pero ¿por qué no dejan meter bombos, silbatos, ¿no? En fin, banderolas. Y claro, se entiende que estar metiendo esos objetos es, digamos, una traba más para las autoridades, para la policía, revisar esto y que justamente no pase lo que ha pasado el otro día, que se use como contrabando para meter otros artículos para poder afectar, agredir al otro. Y eso es lo que pasa, esto es circular, lamentablemente. Gracias, Jerjes, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. Jerjes Loaiza estuvo con nosotros, sociólogo, a propósito de la violencia en el fútbol, lo que ocurrió el fin de semana en la Villa Deportiva de Universitario, fútbol de menores.